Listo, muchísimas gracias. Súper. Muchas gracias, Dani. Pues diputado, bueno, secretario, si quieres darle un mensaje antes de despedir a nuestro diputado y de presentar a Fer. Sí, no, pues agradecerte muchísimo, Felifer. Muchas gracias por haber acompañado el día de hoy a todos los jóvenes de miembros de Acción Juvenil que son aspirantes a diferentes cargos el próximo año. Tu ejemplo, evidentemente, ayuda, motiva e inspira para poder tener marcos de referencia de que sí se puede ser miembro de Acción Juvenil y egresar directamente para tener oportunidades de responsabilidades importantes como lo tuviste en Querétaro como regidor y ahora como diputado federal con el sello de orgullosamente hecho en Acción Juvenil. Entonces, a nombre de todos los miembros de Acción Juvenil, felicitarte por tu trabajo y decirte que aparte de la enorme responsabilidad de representar a los queretanos, también tienes la responsabilidad de representarnos a nosotros, a los miembros de Acción Juvenil, por ser egresado de esta escuela y evidentemente pues lo has cumplido bastante bien. Entonces, de mi parte, felicitarte y agradecerte mucho y gracias por estar una vez más aquí en tu casa en Acción Juvenil. Muchas gracias, estimado secretario. De verdad, valoro muchísimo tus palabras y de verdad espero que les haya servido un poquito lo que les platiqué el día de hoy. Que estén muy bien, ¿eh? Y un saludo enorme a mi estimado Fer Doval. Nos vemos. Gracias, Felipe. Gracias, diputado. Vientos, pues ahora toca la plática de Fernando Rodríguez Doval. Como saben, la dinámica siempre es que pues, a mí me toca presentar al diputado y Said presenta al ponente, pero en esta ocasión pues es público, todo el mundo sabe del cariño y el aprecio que le tengo a Fer Doval. Han de saber que la primera elección externa que me tocó participar como parte del PAN, pues fue la que Fer concursó, bueno, fue candidato a diputado local. Entonces, desde hace mucho tiempo llevo de conocerlo, fue mi primera campaña externa en la que participé. Entonces le dije a Said que me tocaba a mí en esta ocasión hacer la presentación de Fer. Y bueno, comenzaré con leyendo su semblanza. Fernando Rodríguez Doval es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana y maestro en Democracia y Parlamento por la Universidad de Salamanca en España. Milita activamente en el Partido Acción Nacional desde 1999. Fue coordinador de formación y capacitación de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil. Ha formado parte del Consejo Regional de este partido en el Distrito Federal y actualmente del Consejo Nacional, en donde presidió la Comisión de Doctrina. Fue diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, desempeñándose como vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, y diputado federal, en donde presidió la Comisión Bicameral de Bibliotecas y Asuntos Editoriales, y participó en el diseño de las reformas educativa, político-electoral y anticorrupción y transparencia. En el Comité Ejecutivo Nacional del PAN se ha desempeñado como secretario de Comunicación, vocero, director de la Fundación Rafael Preciado Hernández, secretario general y actualmente secretario de Estudios y Análisis Estratégico. Cargo, bueno, eso ya dije lo de actualmente. Fue coordinador general de comunicación, mensaje de la campaña presidencial de Ricardo Anaya en el 2018. Es autor del libro El PAN y su identidad política y junto con Alonso Lujambio del libro 1939, documentos fundacionales del PAN, y ha publicado artículos y ensayos en diversas revistas, entre las que destacan Política y Gobierno, Nexos, Voz y Voto, la Gaceta de Ciencia Política, Bien Común, el periódico Reforma, así como capítulos en diversos libros relacionados con temas electorales, de transparencia y derechos humanos. Ha sido catedrático de Teoría Política de la Universidad Panamericana, de Historia, Sociopolítica de México y Problemas de la Realidad Mexicana Contemporánea en el ITAM y Sistema Político Mexicano en la Universidad Anáhuac. Pues les presento, como ya lo conocen, pues, pero en esta sesión de Academia 2021, les presento a un gran amigo, orgullosamente hecho en Acción Juvenil, de quien he aprendido mucho. Entonces, Fer Doval, te dejo el micrófono para acompañarnos en esta plática. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Alan, por esta presentación. En efecto, en aquella campaña en 2009, imagínense, ya hace 11 años, justo 11 años, más de 11 años, Alan ahí estaba participando, muy jovencito, muy jovencito, casi niño, pero ahí estaba, era de los más entusiastas que participaban en aquella campaña. Saludo también a Said y, bueno, por supuesto a mi buen amigo Felifer Macías también. Bueno, yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre cómo debe de ser un diputado humanista o un legislador humanista, cómo debe ser
un legislador de Acción Nacional, qué nos tiene que diferenciar de los legisladores de otros partidos. Yo sé que muchos de ustedes en algún momento llegarán a ser legisladores o estarán involucrados en el poder legislativo o trabajarán con algún legislador. Por lo tanto, creo que es importante compartir algunas reflexiones que me parecen fundamentales, ¿no? Bueno, lo primero, hay que tener claro, pues, cuáles son las tareas de un legislador, ¿no? Porque, bueno, pues a todos nos gustaría ser diputados, ser senadores, pero bueno, primero hay que tener en cuenta en qué consiste el trabajo legislativo. Ya Felifer decía algo al respecto, ¿no? Podemos, digamos, resumir las funciones de un legislador en tres grandes tareas, ¿no? En tres grandes tareas. Primero, elaborar leyes y modificar las que ya existen, modificar las normas que ya existen. Estas leyes, estas normas, pues son de observancia general, ¿no? Son de obligado cumplimiento para todos. Por eso es importante, aunque no seamos abogados, pues tener nociones jurídicas, prepararnos, conocer del derecho, porque es una tarea fundamental de un legislador. Hay una segunda tarea que es también muy, muy importante, que es fiscalizar al gobierno. Es decir, el diputado no está, o el senador, el legislador en general, no está únicamente elaborando leyes. Esa es una de sus tres tareas, pero hay una segunda tarea que es fundamental, que es estar en todo momento revisando, auditando, monitoreando la tarea del gobierno. Llamar a comparecer a los secretarios de Estado, llamar a comparecer a los funcionarios públicos, exigirle cuentas al gobierno, ¿no? Si están haciendo bien las cosas o no. Y eso da igual si somos de oposición o si somos del partido en el gobierno. Es un trabajo que nos toca hacer como legisladores. Y una tercera tarea que es fundamental, que es lo que ya mencionaba ahora Felifer, representar a los ciudadanos. Un diputado o un senador es un representante popular. Entonces tiene que llevar las voces de los ciudadanos, las tiene que llevar al órgano por excelencia de la representación, que es el poder legislativo, ¿no? Y esta representación implica, pues, atender gestiones, atender los problemas, las demandas de los ciudadanos, y ahí da igual si eres diputado de mayoría o legislador o senador de mayoría, como si eres de representación proporcional. En todo caso, tú representas a los ciudadanos. Y ahora voy a hablar un poco más en ese sentido. Entonces, como pueden ver ustedes, la actuación de un legislador pues puede tener consecuencias en millones de personas. O sea, no es un juego, no es un concurso de popularidad, no es de que, bueno, yo quiero ser diputado o quiero ser senador para salir, que me vean en la tele mis amigos, para que de repente me vean en las redes sociales. No, es una tarea de enorme responsabilidad porque lo que se hace o lo que se deja de hacer tiene consecuencias en la vida cotidiana de las personas. Pero además hay que decir algo, es una profesión sumamente desprestigiada. O sea, nosotros, pues, como personas que participamos en un partido político, que tenemos una vocación política, pues legítimamente, seguramente la mayoría de nosotros queremos estar ahí, ¿no? Sin embargo, la inmensa mayoría de los ciudadanos, por ahí del 90% de los ciudadanos, tienen una pésima opinión de los diputados y de los senadores. O sea, seamos conscientes de eso. Por lo tanto, cuando nosotros lleguemos a ese cargo, por el simple hecho de ser diputados, por el simple hecho de ser senadores, ya la gente tiene una mala opinión de nosotros. Entonces, por eso nos toca cambiar esa percepción, porque además en la Cámara y en el Senado, y sobre todo lo hemos visto últimamente con esta mayoría de Morena, pues desgraciadamente los espectáculos que se dan son muy bochornosos, ¿no? Por ejemplo, ahí pueden ver ustedes una fotografía de cómo todos los senadores de Morena, de manera brutal, bestial, pues ahí atacaron a los senadores del PAN. Ahí vemos a Gustavo Madero, cuando se aprobó la presidencia espuria de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Entonces vemos cómo todo eso redunda en esta mala opinión que la gente tiene de los legisladores, ¿no? Ahora bien, déjenme comentar brevemente acerca de lo que ha significado el Poder Legislativo para Acción Nacional. Nosotros somos un partido que acaba de cumplir 80 años. El PAN llegó a su primer gubernatura en el año 1989, es decir, 50 años después de su fundación. Y llegamos a nuestra primera presidencia de la República en el año 2000, es decir, 61 años después de haber sido fundados. Entonces ustedes seguramente se preguntarán, bueno, ¿y qué hizo el PAN en todos esos años, no? Antes de tener acceso al poder político, digamos, al poder ejecutivo, tanto estatal como federal. Bueno, por un lado, por supuesto, el PAN dio testimonio, ¿no? El PAN estuvo siendo esa voz que clamaba en el desierto de la antidemocracia mexicana, pidiendo respeto a la libertad, pidiendo respeto a los derechos humanos. Pero además de eso, el PAN enfocó todas sus baterías en el poder legislativo.
Los primeros 4 diputados del PAN federales se obtuvieron en 1946, o se reconoció su triunfo en 1946. El primer diputado local fue reconocido en 1947, por cierto, en Michoacán, ¿no? Fue el primer congreso local, el primer diputado local que tuvo el PAN. Entonces, durante muchos años, el PAN le apostó al Congreso, a los congresos, tanto locales como federales, ¿no? Y entonces, los diputados federales del PAN, porque el primer senador del PAN fue hasta 1991, o sea, ya más de 50 años después de la fundación, los primeros diputados federales del PAN dieron un gran testimonio, sobre todo de debate, ¿no? Eran momentos en los que el PRI tenía mayoría absoluta, el PRI tenía el 70, el 80% de la representación. Sin embargo, los diputados del PAN eran especialistas en dar un debate inteligente, dar un debate sólido, dar un debate meticuloso. Y por eso es que el PAN, a lo largo de su historia, ha tenido grandísimos tribunos, ¿no? Rafael Preciado Hernández, Miguel Estrada Iturbide, Adolfo Crisli, Carlos Castillo Peraza, Diego Fernández de Ceballos y nuestro recientemente fallecido Juan de Dios Castro, ¿no? Es decir, el PAN ha tenido enormes diputados, diputadas, senadores, senadoras, diputados y diputadas locales que han dado ese enorme testimonio en el debate, en la exigencia de rendición de cuentas, en la fiscalización, en la representación popular. Bueno, dicho esto, me gustaría compartir con ustedes 10 consejos prácticos, ¿no? Que creo que son los que lo que nos podrían hacer diferentes como legisladores humanistas, los que formarían parte precisamente de ese ADN de un legislador del PAN, que se tiene que diferenciar de los otros legisladores, ¿no? A ver, lo primero, el primer consejo que yo les daría, ¿no? Prepárate y capacítate constantemente. Un diputado, un senador, un diputado local, siempre tiene que estar preparándose, leyendo mucho, estudiando. El trabajo legislativo es un trabajo eminentemente técnico. No piensen ustedes que es un trabajo eminentemente grillo. Hay una parte de grilla muy importante, hay que hacer alianzas, hay que hacer acuerdos, hay que construir mayorías, pero también hay que leer dictámenes, hay que dar el debate en las comisiones, hay que buscar incorporar, cambiar los contenidos de cómo vienen las iniciativas. Y eso solamente lo vamos a lograr si somos conocedores de los temas. Nadie da lo que no tiene. Si uno no conoce de los temas, solo va a ir a hacer el ridículo a los congresos. Por eso un diputado, una diputada, un legislador en general, senador, tiene que estarse constantemente preparando. Porque además, déjenme decirles, un legislador poco instruido inmediatamente se nota y además inmediatamente es estigmatizado por sus propios compañeros. O sea, cuando se sube a tribuna a alguien que no sabe de los temas, inmediatamente hay burlas, hay escarnio, porque la gente detecta que no tiene la preparación, ¿no? Y eso es muy importante. Miren, se pueden perder votaciones, ¿no? Si no tienes mayoría, pues seguramente no vas a ganar una votación. Pero debes de buscar ganar siempre todos los debates, ¿no? Que cuando te pongas a debatir con los demás partidos digan, híjole, ya viene este diputado, esta diputada de Acción Nacional o este senador, esta senadora de Acción Nacional y nos va a dar clases, nos va a dar una lección. Así que eso es fundamental. Ese es el primer consejo que yo les daría. El segundo consejo, conforma un equipo profesional y capacitado. Generalmente los legisladores, tanto a nivel local como federal, tienen la posibilidad de contratar personas que les ayuden, que les asesoren. Pero es muy importante que este equipo sea un equipo técnicamente capacitado, ¿no? Ojo, no hay que buscar meter en nuestro equipo solamente a los compañeros del PAN, de la grilla, ¿no? Los que nos ayudaron en la campaña, los que nos van a dar votos en las asambleas, ¿no? Los que, bueno, pues le voy a dar un carguito para que luego, cuando yo necesite algo ahí interno del PAN, quiera ser yo consejero, pues este cuate me garantice tantos votos. Así no puede funcionar. Digo, no está mal la lógica de la grilla en general, no les digo que no. Somos políticos, tenemos que conocerla. Sin embargo, el equipo de un legislador tiene que ser un equipo técnico, un equipo capacitado. Tener un buen equipo es imprescindible para un legislador, ¿no? Ahora bien, de todas maneras, no caigamos en el error que caen muchos legisladores, que es pensar que el equipo le tiene que hacer todo, ¿no? Yo no hago nada. El equipo me hace mis discursos, me hace los dictámenes, me hace las fichas informativas. Eso es un error. Yo también, como comentaba Felifer,
yo siempre hacía mis discursos, jamás dejé que alguien me hiciera un discurso. A lo mejor puedes pedirle a tu equipo datos, ¿no? Oye, consígueme unos datos sobre este tema, pero tú eres el que tienes que expresar tus ideas en la tribuna, ¿no? Porque son tuyas, no puedes ir a leer algo que otros te hicieron y que tú ni conoces, ¿no? Entonces es importante también no caer en ese error de pensar que el equipo te va a hacer todo, ¿no? Un tema que a mí me parece fundamental, un tercer consejo que yo les daría, especialízate en un tema. Cuando uno llega a un congreso local o federal, pues hay muchísimos temas, ¿no? Toda la realidad se agolpa frente a ti. Entonces luego de repente, pues hay legisladores que quieren meterse a todos los temas, ¿no? Y quieren ser todólogos, ¿no? Quieren ser expertos en absolutamente todo. Eso tampoco funciona, eso no es serio. Nadie puede ser experto en todo, ¿no? O muy difícilmente se puede ser experto en todo. Por eso yo lo que les recomiendo es que si ustedes llegan a algún cargo legislativo o cuando lleguen a algún cargo legislativo, se especialicen en un tema. Escojan ustedes un tema, que ese tema tiene que ver con su propia formación profesional, con sus preferencias, con su trayectoria, y conviértanse la referencia en ese tema. Que todos en el grupo parlamentario les pregunten a ustedes sobre ese tema. Que todos los medios de comunicación sepan, los que cubren ahí la Cámara o el Congreso, sepan que ustedes son la referencia en ese tema. No dispersen los esfuerzos, no crean saber de todo. Y eso es incluso independiente de la comisión en la que ustedes estén. Es importante, desde luego, estar en comisiones relacionadas con el conocimiento que uno tiene. Sin embargo, lo más importante es que más allá de la comisión, ustedes tengan un conocimiento claro en algún tema fundamental. Otro consejo que yo les doy, trabaja de la mano con tu partido, ¿no? Y ya lo decía hace un momento también nuestro amigo Felipe, ¿no? Nuestra agenda personal tiene que ser coincidente, tiene que coordinarse con la agenda del partido. No queramos nosotros tener un protagonismo fuera de nuestro grupo parlamentario. No le seamos desleales a nuestro grupo parlamentario, a nuestros compañeros, a nuestro coordinador. Siempre tenemos que trabajar de la mano con nuestro partido. Y por lo tanto ver a nuestros compañeros de grupo parlamentario como compañeros, eso, justamente de una lucha en común. No como posibles rivales, de que, ay, pues este diputado ya me ganó este tema que yo lo quería traer. No, coordinarnos, vernos como un grupo unido. Por supuesto, fomentar el debate al interior del grupo, ¿no? Siempre antes de cada sesión hay lo que se llama la previa, ¿no? Hay una sesión previa, donde esto es como el fútbol, ¿no? Antes de salir al campo, pues en el vestidor están todos los futbolistas y el entrenador les dice cómo vamos a jugar el partido y todos se ponen de acuerdo. Pues lo mismo pasa en un grupo parlamentario. Antes de salir al terreno de juego, que es el salón de plenos, hay un salón donde es el salón de las previas, están todos los diputados reunidos o todos los senadores reunidos y ahí se define cómo va a actuar el equipo, el grupo parlamentario en la sesión. Entonces, ahí hay que fomentar el debate. Si no estamos de acuerdo con una definición, bueno, digámoslo ahí, argumentemos por qué no. Pero ya que se toma una decisión, afuera hay que mostrar disciplina, hay que mostrar unidad. Esto es como un partido de fútbol, ¿no? Imagínense que le dicen a Cristiano Ronaldo, bueno, pues hoy vas a jugar de media punta, oye, yo quiero jugar de delantero centro. No, el entrenador definió que vas a jugar de media punta. Y el necio con que quiere jugar de delantero, bueno, pues ese equipo va a fallar, ¿no? Entonces, aquí lo mismo pasa en un grupo parlamentario. Hay que asumir lo que en el equipo se definió, se decidió, y afuera mostrar disciplina y mostrar unidad, ¿no? Otro consejo que yo les daría, el quinto, fomenta una relación personal con los legisladores de otros partidos. Eso también es muy importante. Miren, siempre la política da muchas vueltas. Luego no sabemos dónde van a estar los de otros partidos. A lo mejor algunos van a caernos en el PAN, ¿no? A mí me ha tocado que varios compañeros, por ejemplo, con los que yo me agarraba en la tribuna en debates durísimos del PRD, hoy ya los tenemos en el PAN, ¿no? Y al final he podido sobrellevar una buena relación porque a pesar de que había a lo mejor discusión en los contenidos, siempre hubo una buena relación personal. Ese es algo importante que yo les diría. Siempre fomenten una relación también con los compañeros de otros partidos. Eso no quiere decir que ustedes sean traidores, que ustedes sean chaqueteros. No, la política es construir y siempre se construye cuando se suma a más gente. Y hay veces que aunque no puedas coincidir ideológicamente con algún tema o con muchos temas, puedes fomentar una relación personal que te va a ayudar cuando quieras construir algo a futuro o cuando incluso ellos te puedan ayudar a que el PAN y tú mismo puedan tener éxito en un futuro. Y por supuesto, siempre en el trato con los otros partidos y con los otros grupos parlamentarios, pues es fundamental respetar la palabra empeñada,
¿no? Cuando haces un acuerdo con otro partido, tienes que cumplirlo, porque luego también nunca faltan los que hacen acuerdos y luego no los cumplen. Y eso se ganan una fama terrible en el Poder Legislativo y luego nadie quiere acordar con ellos. Un sexto consejo: mantén contacto con los ciudadanos, lo que ya decíamos, ¿no? Un diputado, un senador, una de sus principales funciones es representar a los ciudadanos. Hay gente que espera mucho de ti, que te votó para que estuvieras ahí, independientemente de que seas de mayoría o de representación proporcional, tienes una obligación moral y política con los ciudadanos. Como ya comentaba también Felifer, la gente está harta de esos políticos que van en campaña a pedir el voto y luego se olvidan, ¿no? Un séptimo consejo que me parece fundamental: comunica todo lo que hagas. Si tú no comunicas todo lo que estás haciendo, es como si no lo hicieras, desgraciadamente. La gente no se entera. A mí me tocó ver, tanto en la Asamblea, en el Congreso aquí de la Ciudad de México, como en el Congreso Federal, compañeros diputados del PAN que eran extraordinarios, que eran muy buenos en comisiones, que eran muy buenos en tribuna, pero que no comunicaban, que no creían que no era importante estar saliendo en medios de comunicación, en redes sociales, y por eso mucha gente nunca se enteró de todo lo que hicieron. Hoy tenemos muchas herramientas, están los medios tradicionales que son importantes, pero están también las redes sociales. Por eso yo lo que les digo es que cuando ustedes lleguen a un cargo legislativo, diseñen un plan estratégico de comunicación, también un plan de relaciones públicas con los medios de comunicación y estén constantemente comunicando. Ahora bien, sin que esto signifique una obsesión por salir en los medios, que ese es el otro extremo. Luego hay diputados que prácticamente lo único que quieren es salir por salir en medios. Tampoco se trata de eso. Es salir en medios que te conozcan, pero con una agenda y con un contenido. Un octavo consejo que yo les diría: no midas tu productividad por el número de iniciativas presentadas. Bien, seguramente todos hemos ido a informes de muchos diputados, diputadas, senadores, senadoras, y siempre en el informe dicen: presenté 324 iniciativas. Eso no necesariamente nos dice nada del legislador. Es muy fácil presentar iniciativas. Como diputado puedes, o como senador puedes, en todas las sesiones, si quieres, presentar iniciativas. El tema es saber cuántas iniciativas se convierten en ley. Eso es mucho más difícil, porque ahí sí tienen que pasar por un proceso legislativo, tienes que convencer a otros partidos, tienes que construir una mayoría y que esa iniciativa que presentaste se convierta después en un dictamen que se vote favorablemente. Por eso yo les digo que es importante no caer en este error de pensar que el éxito de un legislador es únicamente presentar iniciativas. No, es importante, pero mejor elige tus iniciativas y esas persíguelas hasta el final, hasta que se conviertan en ley. Un noveno consejo que les diría: no subas a la tribuna solo por salir en la foto. También esto es importante, ¿no? De repente todo mundo se pelea por subir a tribuna, pero sin tener herramientas para debatir, sin haberse preparado, sin haberse metido en los contenidos, simplemente por salir en la foto, ¿no? O en las redes sociales. Cuando uno sube a tribuna, está llevando la representación del partido y está llevando también la representación de tus electores. Por eso es un momento súper importante. Ya lo decía Felipe, y es bien cierto. La tribuna de la Cámara de Diputados te impone muchísimo, ¿no? Es un escenario gigantesco, ¿no? A la gente, cuando subes por primera vez, te tiemblan los pies, empiezas a sudar frío, es una sensación bien complicada. Por eso, cuando subas a tribuna, tienes que subir verdaderamente convencido de lo que vas a decir y hacer una muy buena exposición. Y no perder de vista también que las grandes negociaciones y las grandes iniciativas legislativas no se hacen desde la tribuna, se hacen en comisiones, se hacen en reuniones informales con otros diputados de otros partidos, y esa parte tampoco se puede descuidar. Y finalmente, el 10º consejo que yo les daría: no tengas miedo de asumir costos políticos. A ver, todos nosotros, cuando hemos estado ahí, o los que van a estar ahí, se deben al electorado que votó por ustedes, pero también se deben a la plataforma del partido, se deben al partido, a sus ideales, a sus principios de doctrina. Y entonces los de enfrente siempre van a buscar descalificarte, ¿no? Siempre te van a llamar de todo, ¿no? Te van a decir que eres, o en este caso, en la coyuntura actual, que eres un fifí, que eres un neoliberal, que eres un conservador, que eres un reaccionario, o como antes le decían a los del PAN, que eran unos mochos, unos derechosos. Ustedes no se preocupen por eso. No le tengan miedo a la corrección política, ¿no? Ustedes van a defender sus ideas, que son las ideas por las que votaron los ciudadanos que los pusieron ahí.
Y defiéndanlas, eso sí, con argumentos, con contenidos adecuados para demostrarle a toda la gente que ustedes tienen la razón. Pero ustedes van ahí a hablar en nombre de Acción Nacional y su nombre y lo que ustedes digan en la tribuna o lo que digan en las comisiones o lo que digan en los medios de comunicación se va a quedar para la posteridad y la gente va a recordar siempre lo que ustedes dijeron o lo que dejaron de decir. Así que no tengan miedo de asumir costos políticos y de defender los principios de Acción Nacional. Y finalmente yo concluiría muy relacionado con esto, con una frase de Carlos Abascal. Carlos Abascal nunca fue legislador. Él fue secretario del Trabajo, fue secretario de Gobernación, fue líder empresarial, fue líder de la sociedad civil, fue secretario general adjunto del partido y él de hecho quería ser legislador, solo que pues la muerte se le atravesó antes, desgraciadamente, y nunca llegó a serlo. Sin embargo, él decía, y esto se refería no solamente a los legisladores, sino en general a cualquier político del PAN, que no tenemos que conformarnos con administrar el poder, sino que tenemos que buscar transformar la realidad. ¿Qué significa esto? Que cuando tenemos un cargo público o un cargo adentro del partido, en muchas ocasiones simplemente pues lo vamos administrando, ¿no? Como si fuera una gerencia, ¿no? Bueno, pues lo vamos ahí sobrellevando, pero no asumimos costos políticos, no buscamos verdaderamente cambiar las cosas. Nosotros lo que tenemos que buscar es transformar la realidad. Y como ya decíamos, desde el Poder Legislativo, esta realidad se puede verdaderamente transformar. Es un espacio donde de manera muy importante se pueden cambiar las cosas, se puede cambiar la mala impresión que hoy la gente tiene de la política, que tiene del Poder Legislativo, y a todos nosotros nos corresponde trabajar porque así sea una vez que lleguemos a un cargo de representación popular. Pues estas son algunas ideas que yo quería compartir con ustedes acerca justamente de cómo debe de ser, creo yo, el ADN, ¿no? La esencia de un legislador humanista, en este caso de un legislador panista, y cómo eso, sin duda, nos diferencia y nos hace ser mejores que los legisladores, que las legisladoras de los otros partidos. Muchas gracias. Al contrario, Fer, muchísimas gracias a ti. Gracias por pues siempre compartirnos tu experiencia. Pues la verdad es que quienes tenemos el gusto de conocerte, sabemos de la persona que eres, de la calidad moral que tienes para poder venir a hablar de el ADN que debe de tener un legislador panista o humanista, más allá del partido en donde milite, que por supuesto todos los diputados panistas deben de ser humanistas, pero de verdad agradecerte muchísimo. Creo que es diste varios puntos bastante importantes que por supuesto como jóvenes debemos de ser conscientes desde pues el buscar coincidir incluso con quienes piensan diferente, buscar las coincidencias, o incluso pues, no tenerle miedo a la corrección política, ¿no? En estos tiempos donde parece que decir lo que piensas, pues todo es discurso de odio, todo es racismo, todo es odiar al otro, y pues la verdad es que muchas veces luego por eso preferimos callarnos lo que pensamos, ¿no? Por supuesto siempre reconociendo la dignidad de la persona y sabiendo pues que al final todos somos seres humanos, todos somos personas y debemos de ser tratados con respeto, ¿no? Pero qué gusto poder escuchar eso de ti, Fer, y de pues también con tu experiencia como legislador local y legislador federal, y que ojalá pronto te volvamos a ver en las tribunas, ¿no? Nos llenaría de muchísimo orgullo. Y pues también tenemos ahora sí bastante tiempo para preguntas y respuestas. La verdad es que pues no es la primera vez que nos acompaña Fer, entonces siempre es un gusto escucharlo y pues también muchas preguntas o dudas que tengan sobre lo que es ser un legislador panista, porque luego pues tenemos esos conflictos, ¿no? De cómo conducirme, pues creo que Fer es alguien que puede ayudarnos mucho en cómo ser un digno representante del PAN, en este caso en los congresos. Entonces le voy a pedir a Dani que si nos hace el favor de abrir el chat. Ya saben la dinámica, en el chat manifiestan quienes quieren hacer las preguntas. Vamos a hacer bloques de 3, Fer, o sea, que los 3 pregunten y contestes para optimizar más el tiempo.
Y pues la verdad sí los invito a todos a que no desaprovechen la oportunidad de preguntarle a Fer. Si bien es muy accesible, pues nunca se deja de aprender de él. Entonces, bueno, ya aquí están algunos compartiendo. Empezamos con Carla Rivas, Eric Ballesteros de Quintana Roo y Diego Díaz Jiménez. Sí, Jiménez de la Ciudad de México. Listo, Hola, Carla. buenas noches. Carla Rivas de Chihuahua. Mi pregunta es en el sentido de, ahorita que comentabas sobre que hay que respetar las decisiones y tomar los acuerdos en la previa, que todo se toma por consenso como grupo parlamentario y demás. Mi duda es, por ejemplo, obviamente siguiendo en apego a la ideología y doctrina del PAN, por ser representantes del PAN y creer en ellos, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando dentro del mismo grupo parlamentario hay varias ideas? Me explico. Por ejemplo, el tema de la marihuana, que hubo quienes estuvieron dentro del mismo PAN a favor, hay quienes están en contra. Como representante del partido y como diputado, como senador, ¿cómo encontrar ese medio, ese punto central para decir, bueno, esto es mi ideal como persona y aparte este es el interés que tenemos como grupo parlamentario, sin caer en una contradicción ni en contra de los ideales, ni tener revanchas, ni peleas dentro del mismo grupo parlamentario? ¿Cómo se hace ahí o si les ha pasado a ustedes en alguna ocasión alguna situación así? Muy bien, Carla. Eric. Hola, muy buenas noches. Es un gusto saludarlo, en especial a Fer. Soy muy admirador de su trabajo. Mi pregunta radica en cómo le tiene que hacer Acción Nacional para hacerle creer a México, o para hacerle saber a México que sí hay liderazgos. Últimamente yo leo las columnas de los periódicos destacados del país y mencionan, el PAN no ha encontrado el rumbo, el PAN no ha encontrado un líder que encabece toda esa postura de oposición. Sin embargo, el partido tiene liderazgos a nivel nacional, como en tu caso, que cuando van a debatir a Foro TV, cuando van a los grandes programas de debate político, lo hacen muy bien. ¿Qué falta para que esos personajes como el tuyo asuman ese rol estratégico y que sea visto en la prensa y que la gente del día a día vea que el PAN tiene un liderazgo que puede responder a todo lo que representa la 4T? ¿Qué nos falta para poder hacerlo? Gracias, Eric. Y Diego Díaz, de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Agradezco el tiempo que nos dan para las preguntas. Y bueno, básicamente el perfil que tú tienes, Fer, se me hace impresionante porque ya manejas la parte política, pero no estás peleado con la parte pues de los estudios, con la parte académica. Quisiera, no sé, que te dieras como algún consejo para, pues, para encaminar ambas partes. Te voy a ser muy honesto y esto no creo que se tome como a grilla, creo que estamos en casa, pero muchas veces he escuchado consejos de que o te vas por el lado político o te vas por el lado académico. Entonces, bueno, quería saber cómo tu perspectiva. Muchas gracias. Muy bien. Oigan, pues preguntas muy interesantes. A ver, empiezo por en el mismo orden. Carla. A ver, Carla, tú has puesto sobre la mesa uno de los grandes temas del parlamentarismo, que tiene que ver con lo que se ha llamado el voto de conciencia, ¿no? Cuando una persona, un integrante de un grupo parlamentario tiene una posición diferente a la mayoría. A ver, déjame tratar de explicar. Primero, en la gran mayoría de los temas, digamos que hay una deliberación al interior del grupo y casi siempre por consenso y con base evidentemente en la plataforma del PAN, la agenda legislativa, se decide qué sentido va a tener el voto del PAN. Y por eso la gran mayoría de los temas no hay polémica, no hay controversia, ¿no? Luego, hay otros temas que son los menores, donde sí puede haber posiciones diferentes, ¿no? Yo estos temas los dividiría a su vez en dos tipos de temas. Aquellos temas que tienen que ver con una cuestión, digamos, estratégica, de qué consideran los integrantes del grupo que es legítimamente mejor para el país, cómo debe de ser la votación. Y el otro segundo grupo de temas serían aquellos temas que verdaderamente tienen que ver con la conciencia de las personas, o sea, con lo más profundo de tus creencias, ¿no?
que son temas límite y que son muy pocos los temas que existen en estos casos. O sea, estoy pensando en temas como eutanasia, aborto, ¿no? Que son casi los temas menores, ¿no? Y donde, por cierto, en el caso del PAN sí tenemos una posición muy clara, ¿no? Porque hay partidos que no la tienen y por eso hay como mayor diferencia, ¿no? Entonces, bueno, hecha esta primera categorización, me regreso a la primera clasificación. En los temas que no hay controversia, pues esos temas se votan todos, digamos, en el mismo sentido. En los temas donde hay puntos de vista distintos, yo creo que tiene que haber una votación y lo que decida la mayoría del grupo tiene que aceptarse por todos. Mira, y te voy a poner un ejemplo. Ahora que mencionabas si nosotros nos habíamos encontrado con eso. Sí, sí nos encontramos. En el año 2013, cuando yo era diputado federal, se discutió la reforma fiscal que había propuesto el gobierno de Peña Nieto. Nosotros estuvimos en contra, el PAN estuvo en contra de la reforma fiscal y votamos en contra, por lo tanto, de todos los nuevos impuestos, es decir, de la ley del IVA, de la ley del ISR y de otras leyes. Sin embargo, a la hora de votar la ley de ingresos, que esa ley a su vez agrupa todos los demás impuestos, hubo un punto de vista diferente porque ahí nos pide el coordinador que votemos a favor de esa ley para no castigar a nuestros gobiernos estatales, porque si no votábamos a favor, seguramente a la hora de repartir los recursos, pues no les iban a tocar recursos a nuestros gobiernos estatales. Entonces, hubimos varios, entre los cuales yo me incluyo, que no estábamos de acuerdo con eso, porque decíamos, oye, no es posible que si vamos en contra de la reforma fiscal, pues queramos votar a favor de la ley de ingresos, que de alguna manera, pues, implica todos esos impuestos, ¿no? Entonces, hubo un debate interno muy fuerte. Yo estuve en la posición de los del no. Sin embargo, al final, por muy pocos votos de diferencia, se tomó, por la mayoría decidió que teníamos que votar por el sí. Entonces, pues, los que estábamos por el no, pues estábamos muy frustrados. Sin embargo, en ese caso, como no era un tema de conciencia realmente, era un tema de estrategia, pues nos sumamos a lo que la mayoría decidió y votamos a favor, ¿no? A pesar de que no estábamos de acuerdo, pero pues votamos a favor porque ahí va la disciplina, ahí va la cohesión, ¿no? Ahora, vamos a suponer que hubiera un tema así de conciencia, donde tú crees que verdaderamente va en contra de tus principios, la decisión mayoritaria que tomó el grupo, bueno, en esos casos que son casos extremos, porque luego hay veces que cualquier legislador ya apela al voto de conciencia para salirse de la disciplina parlamentaria, en esos casos que son casos verdaderamente extremos, se podría permitir un voto particular. Ahora bien, yo te diría que en el caso del PAN, en casi todos los temas llamados extremos, el PAN tiene muy clara su doctrina. O sea, a diferencia de otros partidos, como Morena, el PRI no lo tienen. Entonces, en esos partidos sí cabe el voto de conciencia. En el caso del PAN, yo creo que tenemos muy clara cuál es nuestra doctrina y por lo tanto yo creo que no tiene cabida realmente gente que en estos temas como aborto, vida, familia, eutanasia, marihuana, se vayan por otro lado, ¿no? Yo realmente no estoy de acuerdo con que eso ocurra, porque entonces cuando en un grupo parlamentario cada quien vota como le da la gana, el grupo parlamentario pierde fuerza. La fuerza de negociación que tiene un grupo parlamentario es el tamaño de su bancada. Esa es la fuerza cuando tú negocias en el poder legislativo. Y si todo tu grupo, cada quien vota como le da la gana, cada diputado, cada diputada, o cada senador o cada senadora, pues eso te quita fuerza de negociación y eso te impide conseguir el bien común y el bien colectivo del grupo. Por lo tanto, yo creo que el grupo tiene que esforzarse siempre por votar en el mismo sentido, porque al final hay una agenda legislativa y hay un programa de acción política y hay una plataforma y hay unos principios de doctrina que te dicen cuál tiene que ser el rumbo, ¿no? Bueno, de lo que decía Eric, sí, en efecto, tienes toda la razón, Eric. A cada rato pues vemos en todos lados que dicen, oigan, es que no vemos líderes, no vemos liderazgos ni en el PAN ni en la oposición, ¿no? A ver, yo te diría varias cosas. O sea, primero, sí hay liderazgos, sin duda sí los hay. Lo que pasa es que el PAN, no, y en general yo me atrevería a decir la oposición, no es una secta como es Morena, ¿no? Donde hay un presidente y un líder máximo, López Obrador, y todos van detrás de él como borregos, ¿no? No, el PAN es un partido democrático, es un partido mucho más horizontal, donde aquí no hay un líder, hay muchos líderes. Yo te diría que cada gobernador es un líder. Yo te diría que cada alcalde es un líder en su localidad. Yo te diría que cada diputado incluso es un líder en su distrito,
Nuestros coordinadores legislativos, tanto a nivel federal como local, son líderes. Por supuesto, nuestro presidente del CEN del PAN, los que integramos el Comité Nacional. O sea, yo te diría que en el PAN hay muchos líderes, solo que es un tipo de liderazgo distinto. No es un liderazgo mesiánico, no es un liderazgo vertical, no es un liderazgo caudillista, ¿no? Quizás nos ha faltado, pues, una mejor comunicación para demostrarle a toda la gente que sí hay esos liderazgos, ¿no? Pero yo creo que conforme eso se va a ir solucionando conforme se vayan acercando también las campañas y ya tengamos candidatos, y eso también nos va a permitir que la gente pueda apreciar más esos liderazgos, ¿no? Bueno, la pregunta de Diego es también muy, muy interesante. Mira, yo te diría, Diego, que no hay una dicotomía entre la parte política y la parte, digamos, más académica, más de contenidos, más doctrinal. No solo eso, yo te diría que en el PAN durante muchos años ha habido ese tipo de perfiles. Por ejemplo, hablábamos hace un momento de Rafael Preciado Hernández. Rafael Preciado Hernández era justamente eso, él era el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, la Facultad de Derecho pues quizás más importante del país, pero al mismo tiempo era un panista muy destacado, que fue diputado federal, fue representante del PAN ante la entonces Comisión Federal Electoral, un personaje muy aguerrido, que no hizo una dicotomía de las dos partes, ¿no? Efraín González Morfín, otro ejemplo. Efraín González Morfín fue diputado federal del PAN, fue presidente nacional del PAN, candidato presidencial, pero al mismo tiempo fue también un profesor universitario muy, muy destacado en la Universidad Nacional, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Panamericana en Jalisco, en Guadalajara. Fue también un líder intelectual que escribió muchos libros, que dio muchísimas cátedras sobre doctrina, sobre humanismo, en fin, fue un intelectual mexicano muy destacado y al mismo tiempo un político también muy destacado. O mencionábamos también el caso de Carlos Castillo Peraza. Carlos Castillo Peraza fue también diputado federal, presidente nacional del PAN, candidato a gobernador en Yucatán, candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de México, pero al mismo tiempo fue un hombre de ideas, un hombre que escribió varios libros, que publicaba una columna semanal en varios periódicos. Entonces yo creo que no está peleado lo uno con lo otro, ¿no? Evidentemente hay gente que nos gusta la parte más intelectual, más académica, y al mismo tiempo nos gusta también la parte política, y si tú o algún compañero tuyo tienes inquietud, yo ese es el consejo que les daría, que no piensen que están peleadas, y sino que al contrario, yo creo que necesitamos inundar la política con ideas, y mientras más perfiles tengamos de gente que al mismo tiempo combina lo académico, lo de contenidos, lo intelectual, lo doctrinal, con la política práctica, pues vamos a tener el mejor de los mundos. Porque mira, yo te diría que los dos extremos que cuando no se tocan son malos. O sea, el político que es solamente grillo, ¿no? Que es muy bueno para ganar votaciones, para hacer amarres, acuerdos, asambleas, pero que no tiene realmente un sustento, un bagaje de contenidos ideológico. Ese cuate nada más es un activista, ¿no? Que lo mismo está hoy en el PAN, que puede estar mañana en el PRI o puede estar en Morena. Y ese tipo de perfiles yo creo que no son deseables de ninguna manera. Pero por otro lado también, el que solamente está en su cubículo o en su oficina y solamente se dedica a pontificar desde Twitter o desde redes sociales o desde algún paper académico, pero que nunca lo has visto repartir un volante, nunca lo has visto en una campaña, nunca lo has visto involucrado en la política práctica, pues también desconfía de ese, porque ese tampoco sabe gran cosa. Y luego en el PAN también vemos ese tipo de perfiles, ¿no? De gente que se cree que sabe mucho y que desde Twitter pontifican, pero que nunca los has visto repartir un volante ni mojarse en la política real, construir un acuerdo y saber también lo difícil que es la política real, porque muchas veces la política en los libros se ve muy bonita, pero ya cuando te bajas a negociar una ley, cuando te bajas a negociar un acuerdo político, una coalición electoral, pues te das cuenta que la política real no necesariamente es igual que la política ideal, ¿no? Entonces yo creo que por eso hay que buscar ese equilibrio. No quedarte únicamente en lo teórico, pero tampoco quedarte únicamente en lo práctico. Y por eso yo creo que el PAN necesita muchos perfiles de gente que esté preocupada por atender los dos ámbitos. Muchas gracias. Gracias, Fer. Vamos con la siguiente ronda de 3. Sigue Diego Crespi González, Cintia Arellano de Nuevo León e Isaac Alonso Garduño del Estado de México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, saludarte, Fer. Yo también estudio Ciencia Política en el ITAM y sé por demás que eres un profesor
pues muy querido y admirado por todos en la institución. Y bueno, mi pregunta es una duda teórica de la cual me gustaría saber tu opinión al respecto. Y es si puede considerarse no democrático el funcionamiento de un bloque de diputados de un partido X, si su estrategia responde a la resolución de la conducción partidaria. ¿Tú cómo lo ves? Muchas gracias. Ok, A Cintia. ver, ¿me puedes explicar un poquito más Ah. la pregunta, por favor? Sí, a lo que voy es que, por ejemplo, quería basarlo en el caso de México, donde el Parlamento tiene una mayoría y en esta mayoría obviamente hay ciertos comportamientos no democráticos y quería ver tú cómo puedes tomar esta postura que se toma. Cintia. Sí, está Cintia Arellano. ¿Listo? ¿Sí? Sí. Ok. Disculpa, mi pregunta va más enfocada, primero que nada, pues muchas gracias por la comunicación que nos das ahorita en esta ponencia. Y referente a mi pregunta es sobre lo que decías de compartirlo todo. ¿Cuáles son tus recomendaciones a seguir para tener una buena calidad de comunicación contra los electores? Y otro punto importante, ¿cómo evitar que un trayecto político no se vea por una mala calidad de imagen, que no tenga, aquellos que tengan un hartazgo de ver simplemente una persona como reputación en un trayecto político, sino más que nada enfocarlo más a un trabajo de calidad de gestión? Gracias. Y Buenas noches. Isaac. Sí, perfecto. Gracias. Gracias, Fer, por la conferencia. La verdad fue maravillosa. Y yo también coincido en que a nuestra generación nos corresponde dignificar la política y sobre todo trabajar por el bien común, la dignidad de la persona, el Estado de Derecho y estas causas sociales que abandera el PAN. Quiero decirles, bueno, yo soy un activista social pro vida y algo que me preocupa justamente, y la pregunta es, ¿cómo podemos ganar esta batalla cultural? Porque realmente nos estamos también enfrentando no solamente a un choque de ideologías, o sea, políticas, sino también es un tema que está sistematizado a través de las industrias de entretenimiento, por ejemplo, Netflix, que están utilizando todo el tema de la industria del entretenimiento, las películas de Hollywood, para básicamente, yo diría, reeducar o bien adoctrinar a la juventud o a las personas que ven este tipo de información para pensar de una u otra manera. Por ejemplo, todo el tema de la ideología de género y así. Por cierto, felicidades por haber firmado la Carta de Madrid. Yo también soy simpatizante de esas ideas y esos principios y creo que al final debemos estar abiertos al diálogo y al debate en la política, ya que esto enriquece a nuestra cultura política democrática y que prevalezcan y ganen las mejores ideas. Así que, ¿cómo le hacemos para ganar la batalla cultural? Y también, ¿cómo le hacemos para ganar el voto joven en 2021? Ya que de acuerdo al Instituto Nacional Electoral, el padrón electoral ascenderá a aproximadamente 95 millones de posibles votantes. Así que estamos ante las elecciones de la historia del país. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A ver, comienzo por Diego, colega Itamita. Espero que esté siendo un buen fin de semestre, ya están próximos los exámenes, así que pues ánimo. A ver, tu pregunta es muy interesante porque el hecho de que en un parlamento haya una mayoría no quiere decir necesariamente que esta mayoría se comporte de forma democrática. La mayoría fue electa por una mayoría, valga la redundancia, de ciudadanos, y en ese sentido su elección, su origen sí fue democrático. Sin embargo, en muchas ocasiones en los parlamentos, las mayorías tienden a buscar apabullar a las minorías, ¿no? Y lo vemos claramente ahora en Morena, ¿no? Lo vemos lo que están haciendo en el Congreso, ¿no? Cómo no escuchan, no dialogan, se comportan con una enorme soberbia, ¿no? Y por eso la necesidad urgente de quitarles la mayoría en la Cámara el próximo año, ¿no? Yo te diría que ahí la minoría, o los partidos que integran la oposición, tienen que explorar todas las posibles técnicas
para tratar de dificultarle el trabajo a la mayoría. Un poco lo que en la ciencia política se llama el filibusterismo. Es decir, tratar de romper quórum, ¿no? Tratar de alargar los debates, tratar de buscar mociones suspensivas. Ese tipo de tácticas son tácticas válidas. Ojo, no estoy yo aquí diciéndoles nada ilegal, ni mucho menos. No les estoy diciendo que vayan y pongan una bomba ahí en el Congreso, ni mucho menos. No, son tácticas válidas. Por ejemplo, romper el quórum es una táctica válida de la minoría. Cuando yo era diputado local, teníamos una mayoría del PRD, lo que ahora es, la gran mayoría de todos ellos ahora están en Morena, aquí en la Ciudad de México. Y pues nosotros éramos 15 diputados y ellos eran 34, me parece, en un congreso de 66. Y nosotros le apostábamos mucho a eso. Le apostábamos a jugar un juego de guerrillas, ¿no? Una guerrilla legislativa, ¿no? Tratar de tumbarles el quórum o tratar de forzar votaciones cuando sabíamos que no estaban ahí presentes en la sala y así les ganábamos la votación, en fin. Ese tipo de, o alargar los debates, ¿no? Buscar que se repita y se lea el dictamen y buscar subir más a tribuna para que se cansen. Son las tácticas de negociación que tiene la minoría, ¿no? Entonces, es muy importante y creo que vale la pena conocer bien esas estrategias cuando uno es minoría en un congreso local o en un congreso federal, porque son tácticas válidas, legítimas, para poder influir cuando la mayoría no se comporta de manera democrática, ¿no? Bueno, lo que preguntaba Cintia, a ver, el tema de comunicación es muy importante, ya insisto, no sirve solamente hacer, sino también hay que parecer y también hay que comunicar. Yo te diría que actualmente hay muchas formas de hacerlo. Están los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Pero están también las redes sociales y en las redes sociales es muy fácil ahora segmentar, por ejemplo, en Facebook, pues a los electores de tu distrito, por lo si quieres llegarle a los jóvenes, puedes segmentar por edad, puedes segmentar por profesión. Es decir, cada vez hay herramientas más que te facilitan más eso. Sin embargo, yo les diría también que hay una herramienta antigüita que nunca hay que dejar de lado y que es el ir a buscar a los ciudadanos casa por casa, ¿no? Digo, ahora con la pandemia está un poco más complicado, pero en cuanto esto pase, que esperemos sea pronto, el ir a tocarles la puerta a los ciudadanos. O sea, eso es fundamental, ya como diputado, por supuesto en campaña hay que hacerlo, pero ya después, ya como diputado, como senador, regresar a tu distrito, regresar a tu municipio, regresar a tu estado y que la gente te vea otra vez que estás en los cruceros, ¿no? Que estás informando de tu trabajo, que estás poniéndote a tus órdenes, que estás diciéndole a la gente dónde te pueden encontrar, dónde está tu oficina de gestión, cuál es tu teléfono, cuáles son tus redes sociales, para que si necesitan pedirte algo te lo pidan. Ese contacto con los ciudadanos, ese contacto directo, yo creo que es insustituible y hay que seguirlo haciendo una vez que se normalice la situación y podamos volver a ello, ¿no? Y bueno, lo que dice Isaac me parece también fundamental. A ver, me gustó este término que tú utilizaste, Isaac, el de batalla cultural. A ver, yo creo que es importante que entendamos que la política, si algo es la política, es una gran batalla cultural. Punto. No es otra cosa en el fondo la política, es una batalla cultural. ¿Por qué? Porque los diferentes partidos, los diferentes movimientos, competimos por demostrar por qué nuestra visión de la sociedad, nuestra visión de la persona, del ser humano, nuestra visión de la economía, nuestra visión de la política, es mejor que la del adversario. Y eso es una batalla cultural. Es decir, los triunfos políticos siempre se anteceden por los triunfos culturales. ¿Cuándo se tiene un triunfo cultural? Cuando logramos que una porción muy significativa de la gente piense como nosotros o esté convencida de las razones que nosotros les estamos exponiendo. Por eso, insisto, la política es en el fondo una gran batalla cultural. Y el que no entienda la política como una batalla cultural, pues no ha entendido de qué se trata la política. Y la izquierda sí lo ha entendido desde siempre. Por eso la izquierda se ha desplegado en varios ámbitos. La izquierda ha estado en partidos políticos, ha estado en el poder legislativo, pero la izquierda también se ha metido a las universidades, la izquierda se ha metido a los medios de comunicación, la izquierda se ha metido al cine, al teatro, a las artes, la izquierda se ha metido a aquellos lugares en donde se genera pensamiento. Y en cambio, nosotros, los que no somos de izquierda, los que pensamos en el humanismo, ¿no? El centro humanista, el centro derecha, como le queramos llamar, pues generalmente no le damos importancia a esa parte, ¿no? Y eso ha pasado en varios países del mundo. Por ejemplo, en España es muy claro eso, ¿no? Cuando ha gobernado el Partido Popular,
que es el partido, digamos, más parecido, uno de los partidos parecidos al PAN, cuando gobierna el Partido Popular, ordena la economía, ¿no? La economía que siempre se la dejan hechas un desastre los socialistas, llega el Partido Popular y baja el desempleo, baja la inflación, nuevamente hay crecimiento económico. Sin embargo, el Partido Popular nunca se preocupa por meterse a la batalla cultural. En la batalla cultural sigue metida la izquierda y por eso, al final, la izquierda gana las elecciones otra vez. A pesar de que sus gobiernos fueron desastrosos, porque ustedes vean los gobiernos, vean el gobierno de Pedro Sánchez ahorita, el gobierno de Zapatero hace años, fueron gobiernos desastrosos que dejaron un 25% de desempleados, la economía destrozada, acuerdos con los terroristas de la ETA, y aún así la gente sigue votando por ellos. ¿Por qué? Porque ellos se fueron a dar la batalla cultural, lograron convencer a la gente de que sus ideas eran buenas, a pesar de que su gestión había sido muy mala, ¿no? En México nos pasa un poco lo mismo, déjenme decirlo con pesar. Los 12 años de gobiernos del PAN a nivel federal, tanto los de Fox como los de Calderón, fueron años muy buenos en temas económicos, en temas de combate a la corrupción, en temas de combate a la pobreza, pero nos faltó meternos a la batalla cultural. Por ejemplo, ustedes vean, los libros de texto de la SEP no cambiaron, la historia oficial no cambió, se siguió celebrando a los grandes héroes, ¿no? Benito Juárez, Villa, Zapata, Carranza, el 20 de noviembre, la Revolución. Los gobiernos del PAN nunca quisieron cambiar eso, ¿no? Ninguno de los dos presidentes del PAN, ni Fox ni Calderón, se atrevió el 16 de septiembre a gritar ¡Viva Iturbide!, a pesar de que Iturbide es el que consumó la independencia y no todos los demás a los que gritan en esa ceremonia. Los gobiernos del PAN, si un error tuvieron desde mi punto de vista fue que no se atrevieron a dar la batalla cultural, ¿no? Y ahí esa batalla la tenemos que dar. Y es una batalla bien complicada, porque ahí entra la corrección política, ¿no? Lo que decíamos antes. Ahí entra la izquierda que quiere hacernos pensar que sus creencias son dogmas y que nadie puede disentir de sus dogmas. Porque si alguien disiente de los dogmas de la izquierda, inmediatamente te catalogan, eres un ultraderechista, eres un reaccionario, eres un fifí, eres un neoliberal, eres un discriminador, todo lo que decíamos hace unos momentos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante dar la batalla cultural y tener la valentía para dar la batalla cultural. Cuando en otros países ha habido movimientos que se han atrevido a dar esa batalla cultural, han tenido también éxito electoral. Es decir, no está peleado una cosa con la otra. Entonces, por eso es muy importante no tener miedo, ser valientes, no querer, no asumir costos políticos, sino dar con valentía esa batalla cultural y demostrar por qué nuestras ideas en las que creemos son mejores. Si no creemos que nuestras ideas son mejores, pues entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Eso no quiere decir que no tengamos capacidad de dialogar con los demás, de tener la disposición de construir. Sin embargo, estamos aquí porque creemos que nuestras ideas son mejores y eso tenemos que convencer a los ciudadanos de que así es. Y lo que decías del voto joven, yo lo que he visto, y seguramente pues ahí ustedes que diariamente lo ven con sus compañeros de universidad, con sus familiares, con sus amigos, me lo pueden comprobar todavía con mayor evidencia, pero yo algo que he visto es que hay muchos decepcionados entre los jóvenes por lo que este gobierno ha sido, ¿no? Desgraciadamente la mayor parte de los jóvenes, como de cualquier otro segmento social, votaron por López Obrador en el 2018. Sin embargo, hoy en día están decepcionados y hoy en día pues están desilusionados y están enojados. Entonces yo creo que tenemos que ir a buscar a esos jóvenes arrepentidos con ese error que tuvieron y que ahora pueden rectificarlo con una buena propuesta y con buenos candidatos y candidatas por parte de Acción Nacional. Gracias. Gracias, Fer. Bueno, la penúltima ronda va a ser para Aldo Enciso de Puebla, Héctor Castellanos de Jalisco y Jesús Alberto, hoy no alcanzo a ver el apellido, de Veracruz, Rodríguez. Robles, perdón. Robles. A ver, listo, Aldo. Perfecto. Gracias, Fer, por tus palabras. Te sigo desde el 2018 ahí en los debates con Lozano. Ahí, igual tú es un cuate bastante duro, pero lo hiciste bastante bien. Mi pregunta va en el sentido, ¿en dónde empieza y en dónde puede acabar este tema de la relación con los otros diputados de otros partidos? Porque a veces lo que nos comentaste de asumir costos políticos puede ir un poco de la mano con eso y las relaciones también pueden llegar a empeñar en una palabra, en un acuerdo que puedas tú llegar a una votación. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar a tomar o asumir un costo político
para no descuidar la otra parte de una relación o quedar como a lo mejor un traidor hacia tu palabra y hacia pues los principios, ¿no? La plataforma en la que fuiste electo. Gracias. Gracias a ti, Aldo. Héctor. Hola, muchas gracias. Mi pregunta va encaminada. Si bien, como lo dijo Felifer al principio, que debemos de ser pacientes porque tal vez estemos ahorita 250 personas conectadas, pero no todos vamos a estar en la boleta tal vez en el 2021. Pero creo que como panistas debemos enarbolar temas que vemos desde nuestro expertise profesional, porque muchos de nosotros somos profesionistas. A mí me ha tocado trabajar en temas de infraestructura y levantar la voz, ya sea desde los organismos de la sociedad civil o colegios de profesionales o cámaras industriales, como de temas de infraestructura que la 4T no quiere construir las carreteras sin técnicos, o extinguió el INIFED, que era el organismo que construía las escuelas, o al igual como ha extinguido muchos temas, o quiere impulsar una ley de aguas nacionales que se volvería en un proceso de autogobernanza que sería complicadísimo manejar el sistema de aguas. Entonces creo que si bien el PAN es una buena plataforma, en algunos casos no podemos levantar la voz de esa manera. Creo que, ¿tú qué opinas que como panistas tratar de incursionar en estos organismos y con un perfil común para tener voz y además de generar expertise en esa materia? Ahora Jesús Jesús Alberto de Veracruz. ¿Me escuchan? Sí. Aquí un tema bastante importante que es, como lo decía una compañera hace ratito, la comunicación. En ese aspecto, la comunicación es muy importante tanto para ganar una campaña como para ganar un debate. ¿Qué consejos nos daría usted? Ya has estado en tribuna, a nosotros jóvenes, en caso de que algunos de nosotros llegáramos a representar a nuestros distritos, al momento de estar en tribuna, al momento de dar un discurso en tribuna y al momento de realizar nuestras campañas, de dar un discurso o una acta con la militancia o con los simpatizantes? Pues muchas gracias. Bien, a ver, lo que me pregunta Aldo, muy interesante, ¿no? ¿En dónde empieza y en dónde termina la relación con otros partidos? A ver, ustedes tengan en cuenta que un congreso local o federal, pues es un espacio plural. Es un espacio donde pues vamos a estar nosotros, pero van a estar otros que piensan de manera diferente, ¿no? Y no solo eso, sino que incluso vamos a estar confrontados en muchas ocasiones. Sin embargo, eso no debe de ser un obstáculo para, respetando las diferencias, poder construir buenas relaciones personales. Al final, la política es de acuerdos, la política es de diálogo. Y eso de ninguna manera significa el que seamos tranzas, el que seamos chaqueteros, porque un poco lo que López Obrador nos ha querido transmitir es eso, ¿no? O sea, desde su visión totalitaria, todo aquel que se sienta a platicar con otro partido político inmediatamente está traicionando sus ideales. Pues no es así, al contrario. La política necesita diálogo. Y el diálogo no significa que nos vamos a mimetizar, ¿no? Significa simplemente que al otro diputado de otro partido le reconoces que así como estás tú ahí porque la gente votó por ti y se identificó con tu plataforma, también hay personas que piensan que lo que el otro diputado defiende es lo correcto, ¿no? Entonces, el buscar acordar, dialogar, encontrar puntos en común, eso es fundamental en un órgano colegiado como es el Poder Legislativo. Por supuesto, este diálogo tiene que ser siempre transparente. No confundir esto con hacer acuerdos en lo oscurito, ¿no? Que eso sí es algo de obsceno, ¿no? El que, bueno, pues vamos a acordar algo aquí que solamente nos va a beneficiar a nosotros y vamos a ver cómo nos repartimos mejor el poder. No, los acuerdos en lo oscurito es algo indeseable, pero el diálogo tiene que ser abierto, franco, transparente y por supuesto tiene que ser en ese sentido pues muy sincero, ¿no? Habrá ocasiones en donde se pueda construir un acuerdo, ¿no? Donde a lo mejor tu grupo
y el otro grupo van a poder sacar adelante una votación a partir de un conjunto de acuerdos. Habrá ocasiones en las que eso no se pueda, entonces lo mejor ahí es hablar con toda transparencia. Y ¿sabes qué? No hubo consenso en mi grupo, no se aceptó esto, así que vamos a votar en contra. Pero platicarlo, que no se vean sorprendidos, no les digas que sí y luego en el tablero electrónico aparece la votación que no, porque entonces eso sí es como una traición, ¿no? Simplemente con toda transparencia, no les va a parecer mal, ellos saben, como tú sabes de ellos, que pues no depende únicamente de buena voluntad, sino que tiene que ver con puntos de vista, con su propio partido. Entonces yo te diría que simplemente es hablar siempre con transparencia y en eso consiste la política, ¿no? El hablar con franqueza desde tu propia identidad, ¿no? De lo que decía Héctor, bueno, yo creo que hay muchos organismos muy técnicos en el poder público, en el poder ejecutivo, tanto a nivel local como a nivel federal, y yo creo que está bien estar ahí, siempre y cuando se pueda estar ahí, porque en muchas ocasiones, pues, ya ni siquiera se permite tener que esté alguien que no sea del grupo que detenta el poder en esos momentos, ¿no? Pero siempre todo aquello que implique un conocimiento técnico, yo creo que es positivo, y en algunos casos habrá también, por los propios estatutos del PAN, habrá que simplemente solicitar una autorización protocolaria a los órganos del partido, ¿no? Los estatutos se contempla que cuando un militante del PAN trabaja en un gobierno de manera del otro partido, pues que informe a su comité respectivo, precisamente para evitar malos entendidos, ¿no? Y bueno, lo que decía Jesús no se escuchaba del todo bien, pero un poco tratando de reconstruir lo que él decía. Mira, es muy importante. La política ya decíamos, es una batalla cultural, pero la política es también palabra, ¿no? Y palabra me refiero a decir cosas, a elaborar conceptos, a defender argumentos, a defender ideas, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante que cuando nosotros tengamos una presencia en la tribuna o una presencia en los medios de comunicación, preparemos muy bien lo que vamos a decir, ¿no? Construyamos muy bien nuestro discurso, nuestro mensaje, nuestra narrativa, cómo vamos a ir a contraargumentar lo que los otros están diciendo, ¿no? Eso es fundamental y eso requiere una preparación y eso requiere ser personas que estemos constantemente leyendo, entendiendo y argumentando, ¿no? Yo por eso creo que es muy importante que uno mismo diseñe sus discursos. Por supuesto, es importante tener un buen equipo técnico que te ayude, ¿no? Que te dé ideas, que te dé cifras, que te dé estadísticas, que te dé contexto, que te dé datos. Pero al final yo soy de la idea de que no hay nada como uno decir sus propios discursos e incluso, si me lo permiten, tratar de practicar para no leerlos. No quiere decir que te los aprendas de memoria, sino que yo lo que hacía cuando yo estaba en cámara es que me llevaba una tarjetita, ¿no? Un papelito o una pequeña libreta donde yo anotaba ideas, iba yo viendo las ideas, pero yo las iba desarrollando conforme lo que yo en esos momentos creía que era más oportuno decir, ¿no? Yo creo que los grandes oradores del PAN así lo han hecho siempre y eso es fundamental también para poder comunicar eso a los ciudadanos, ¿no? Y lo mismo aplica, por supuesto, cuando vayas a un debate en medios de comunicación o cuando vayas a una entrevista o cuando vayas a grabar un video, ¿no? O sea, que la gente pues te perciba a ti genuino, auténtico y que de esa manera pueda creerte más fácilmente tus ideas, ¿no? Ok, bueno, y la última ronda, ya para concluir. Carla Vargas, Christopher Ávila de Nuevo León y de Tamaulipas, Rubén Aguilar. Buenas noches ya. Mi nombre es Carla. Mi pregunta es sobre el género. ¿En la Cámara cambió algo a partir de la equidad de género? ¿Hubo algún cambio? Ok, Christopher. ¿Qué tal? Ahí está, ya me escucho. Fer, muchas felicidades, sí. Muchas gracias. Un gustazo escucharte, la verdad, buenísima la plática. Y pues con base a todo lo que nos estuviste pues enriqueciendo, parte esta duda muy importante de la participación ciudadana. ¿Qué tan conveniente es
para la persona que sea diputado o vaya a ser diputado, delegar a la ciudadanía en su distrito, en sus secciones, delegar a las personas con ciertas comisiones para poder llevar propuestas y demás. ¿Qué tan conveniente es para los tiempos del legislador y para su agenda? Y también qué tan conveniente es para que la gente pues entre, ¿no? Ok, y Rubén Aguilar, de Tamaulipas. Hola, muy buenas noches, saludos. Agradezco mucho, gracias al licenciado por habernos aportado, la verdad que fue una excelente ponencia lo que nos compartió, sobre todo los consejos que debe realizar un legislador. Y creo es algo muy, muy importante todo lo que nos menciona. Y tengo dos preguntas. Ahora que las elecciones del 2021 ya no van a ser iguales, pues a sexenios, sí, a elecciones pasadas, ahora con esta de la pandemia. Ahora, ¿qué estrategias debe de realizar ahora un legislador para hacer, nuevamente, seguir en la carrera política? Para qué estrategias se deben de realizar y con base a los consejos que usted nos comentó, porque ahora ya no se puede realizar lo mismo que antes, de ir directamente con la gente, de ir y de que se vea esa cercanía. También tengo entendido que está la estrategia de las redes sociales y todo eso, pero ¿qué más se puede llevar a cabo para que porque usted nos comentaba que la comunicación es muy importante, todos esos consejos, pero ahora con esto de la pandemia, ¿usted piensa que se debe de cambiar la estrategia o algo más innovador, o se debe de seguir usando la misma estrategia que anterior que se sigue usando? Es cuanto, muchas gracias. Y agradezco mucho su ponencia, todos sus consejos. Saludos de Tamaulipas. Gracias. Bueno, lo que comenta Carla, yo creo que sin duda la presencia de más mujeres pues ha mejorado al poder legislativo, así hay que verlo. Yo creo que hombres y mujeres debemos de vernos como perfectamente complementarios también en política. Yo lo veía en mis grupos parlamentarios en los que participé, las mujeres diputadas tenían una sensibilidad distinta, veían cosas que los hombres no veíamos, y en ese sentido eso enriquecía al grupo, ¿no? Y enriquecía al Congreso. Yo creo que no hay que vernos hombres y mujeres como rivales, como si compitiéramos, como si fuéramos enemigos, como si fuéramos adversarios, sino al contrario, hay que vernos como parte del género humano. Y en ese sentido cada uno aporta cosas desde su propia naturaleza que sin duda enriquecen al conjunto, ¿no? Entonces yo creo que sin duda el Poder Legislativo ha mejorado y seguirá mejorando con la presencia de más mujeres, ¿no? Lo que dice Christopher, bueno, yo creo que cuando eres legislador tienes que tener un permanente contacto con los ciudadanos. A ver, y aquí hay que diferenciar, porque también muchas veces se piensa que el contacto con los ciudadanos debe de ser un contacto clientelar. Y también en ocasiones los panistas hemos caído en eso, y eso es un error. ¿A qué me refiero con clientelar? Pensar pues, que el contacto ciudadano es buscar cooptar ciertos grupos de vecinos, de colonos, les voy a ir a repartir despensas, les voy a ir a llevar fiestas en Navidad y les voy a ir a llevar fiestas el Día de Reyes y el Día del Niño y le voy a pagarla en los 15 años a la hija de no sé quién y con eso voy a tener su apoyo. Tampoco debemos de reproducir prácticas clientelares, hay que ser muy cuidadosos en eso. Nuestro contacto ciudadano debe de propiciar precisamente la auténtica participación de las personas, una auténtica representación, el ir a llevar los problemas de ellos a la máxima tribuna del Estado, de la nación, que en eso consiste el trabajo representativo de un diputado y sobre todo un diputado de mayoría que está territorializado en un espacio muy concreto, ¿no? Y ahí sí de repente pues vamos a darnos cuenta un día que hay una colonia que tiene un problema grave de inseguridad. Entonces a ti como diputado te toca ser la voz de los que habitan en esa colonia y te toca ir ante el gobierno y hacer las gestiones para que mejoren el alumbrado público, para que pongan más policía, para que, no sé, lleven a cabo diversas políticas que mejoren la seguridad en esa zona. Y eso te toca a ti como diputado de ese distrito llevar esa representación
ciudadana, ¿no? Entonces yo te diría, cada diputado verá cómo organiza la participación de sus propios vecinos, ¿no? Pero en todo caso yo sí les daría el consejo de evitar modelos clientelares, de que, bueno, voy a crear mi estructura ahí para que cuando me quiera reelegir, esa estructura es la que me va a soportar. No, lo que te va a reelegir es el buen trabajo que hayas hecho, y lo que te va a reelegir es precisamente no el andarles repartiendo fondos o repartiendo recursos, que luego muchos diputados piensan que así es, no, sino lo que te va a permitir reelegir es ganarte esa confianza de los ciudadanos. Y finalmente lo que pregunta Rubén, sin duda la pandemia pues nos ha cambiado todo, ¿no? Nos ha cambiado, por ejemplo, cómo son ahora las clases, los que estamos todavía en la vida universitaria, nos ha cambiado pues cómo son los medios de comunicación, la vida personal, la vida familiar incluso. Yo lo que les diría es, pues miren, hay que adaptarnos a los nuevos tiempos, en eso consiste en buena medida esto que se llama la resiliencia, ¿no? El poder salir adelante de estas adversidades y adaptarnos. Y creo que lo hemos logrado, ¿no? Por ejemplo, yo estoy seguro que hace un año casi no usábamos el Zoom, ¿no? Digo, porque desde luego todos nos encantan los eventos presenciales. Imagínense este encuentro donde en estos momentos estamos 227 personas, pues imagínense todos reunidos en un auditorio, sería padrísimo, ¿no? Pero claro, también es verdad que el Zoom, que lo hemos descubierto en buena medida gracias a la pandemia, pues hoy nos permite que gente de Quintana Roo, de Baja California, de Tamaulipas, de Chiapas, de la Ciudad de México, de Guanajuato, estemos conectados en el mismo espacio. Y eso también es una ventaja. Y yo creo que a pesar de que si esperemos, si Dios quiera, pronto podamos volver a la normalidad cuando haya las vacunas o la cura y la pandemia sea cosa del pasado, sin embargo vamos a seguir usando el Zoom, porque ya nos dimos cuenta de que es una manera muy eficaz para estar conectados y para compartir información. Pues entonces lo mismo pasa en las campañas. Desde luego, pues ahora esta campaña del 2021 parece ser que no podrá todavía ser como eran las campañas de antes, de puerta por puerta, los cruceros y demás. Sin embargo, pues usemos esto que les decía, la resiliencia para adaptarnos a los cambios y descubrir nuevas formas de hacer campaña, ¿no? A través de las redes sociales, a través de reuniones por este tipo de mecanismos como el Zoom, a través de llamadas telefónicas, en fin, seamos muy creativos. Sin duda, eso nos va a exigir la pandemia, ser muy creativos en las nuevas formas de hacer campaña y de pedir el voto. Y bueno, pues también será un reto para cada uno de nosotros en tanto se normalizan un poco las cosas. Pero incluso ya normalizadas, vamos a seguir recurriendo a estas cosas que hemos descubierto, pues venturosamente, a pesar de lo difícil que han sido estos meses con la pandemia. Súper, pues muchísimas gracias, Fer. Todavía hubieron ahí algunas personas con ganas de poder pues seguir aprendiendo de ti. Como lo hemos hecho con otros ponentes, pues es que compartimos tu correo electrónico, digo, también tú en redes sociales, pues eres muy cercano con quienes te siguen. Entonces, pues también a través de redes sociales pueden ahí tener interacción con Fer. Y pues de verdad, Fer, agradecerte muchísimo por siempre pues tener la apertura, la generosidad para que pues los jóvenes aprendamos de ti, siempre un aliado de Acción Juvenil. Y pues que ya estoy recibiendo mensajes y en el chat tú puedes percibir también que hay muy buenos comentarios. Siempre es un gusto aprender de ti, Fer, y pues creo que te lo hemos dicho siempre que nos acompañas. Estoy convencido que eres una de las mentes más brillantes que tiene este partido y aparte pues muy joven, o sea, hay Fer Doval para muchísimos años. Entonces, de verdad, agradecerte, Fer, por siempre tener esa generosidad para compartir, siempre que te buscamos, pues también la amabilidad, ¿no? Porque pues de nada sirve saber tanto si uno no lo comparte, entonces tú eres ejemplo de eso, de compartirlo, la experiencia que has tenido y las oportunidades que te ha dado el partido. Entonces, pues de verdad, gracias, Fer, por esta oportunidad de aprender de ti, como siempre ha sido, y pues le cedo el micrófono al secretario. Muchas gracias, Said. Bueno, Fer, pues muchísimas gracias. La verdad es que yo también estoy impresionado que los chavos no dejan de ponerte ahí en el chat, que están muy contentos con la ponencia. A mí me da mucho gusto eso y quiero agradecértelo infinitamente. Siempre es un gustazo escucharte y aprender de ti, como ya lo dijo Said, pero también quiero hablar a nombre de todos los chavos que están aquí presentes y de los tantos con los cuales has tenido la oportunidad
de platicar durante estos meses. Quiero pues, agradecerle también no solamente por esta ponencia, sino por el acompañamiento que le has dado a Acción Juvenil durante todo este tiempo de la pandemia. También el programa Acción Política que lo fuiste explicando poco a poco durante el proyecto MX y ahorita en este nuevo proyecto que tenemos en la SNAC que busca impulsar candidatos jóvenes. Creo que lo mejor que podemos hacer precisamente como jóvenes es prepararnos para los puestos que se vienen. Y en este sentido, pues también, no lo decía en su semblanza, pero quiero comentarles que Fer Doval también en este momento es presidente de la comisión de la nueva redacción del programa de acción política, fruto del cual pues ya tenemos un documento que nos va a guiar en muchos sentidos a los miembros del partido para tener la oportunidad de aprender y de guiar nuestra conducción como al momento de ser candidatos. Es un documento que se llama El México que queremos sí es posible. Y en este sentido, pues también decirles a todos ustedes, aparte de los principios de doctrina que los conocemos, también se encuentra el programa de acción política, y este documento que en breve será público y que nos va a ayudar a muchos, los que estamos en la parte administrativa del partido, como los candidatos, para guiar sus acciones, sus campañas, sus iniciativas en este sentido. Entonces, mi recomendación también es el hecho de que estudien los documentos básicos, que en este momento es muy importante para dar una buena conducción en sus futuras candidaturas y en sus futuras responsabilidades, porque yo estoy convencido de que tendremos una gran cantidad de candidatas y candidatos jóvenes. En este sentido, pues decirte, Fer, estamos muy agradecidos contigo. Muchas gracias por haber acompañado este día aquí con todos nosotros. A nombre de los miembros de Acción Juvenil, agradecerte y también el mismo reconocimiento que con Felifer, ambos tuvieron una responsabilidad dentro del juvenil. Felifer fue, como ya escucharon, secretario municipal de Acción Juvenil, y en tu caso, pues también tuviste la oportunidad de estar como secretario de Formación y Capacitación en la Secretaría Nacional. Entonces, ahora sí que súper egresado de Acción Juvenil con el sello bien puesto, y en este sentido, pues estaremos los miembros de Acción Juvenil listos para apoyarte, como ya dio algunos mensajes por ahí, en el siguiente cargo externo, público que tengas para sentirnos igual de representados como hoy lo hacemos estando tú en el Comité Ejecutivo Nacional, teniendo ahora la oportunidad de servir en el espacio que te pongas como meta. Sepas que cuentas con los miembros de Acción Juvenil para acompañarte y respaldarte. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, a los miembros de Acción Juvenil, muchas gracias por una vez más estar aquí, formándose y capacitándose. Y nos vemos entonces el próximo lunes para la siguiente edición de Academia 2021, incubando y trabajando para que tengamos una gran cantidad de candidatas y candidatos jóvenes listos para representar a nuestro partido con el mejor partido de México, ya sean en alcaldías o en diputaciones, pero que demos a la patria todos juntos esperanza presente. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, Fer. Gracias a todos. Nos vemos el miércoles.